razón. Es mi culpa. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Hola, profe, buenos días. ¿Sí me escuchan? Señor, Sí, señor. Qué pena, espere, porque denme un segundo que es que no los escucho. Que ayer hizo la revisión del parcial el profesor y que nos quedó bien a nosotros y les quedó mal a varios. A la tienda. ¿Vamos? Vale, sí. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos, nosotros ayer estábamos tratando de terminar de resolver el examen. Vamos a tratar de terminar de resolverlo hoy. Nosotros íbamos como por acá. Estamos definiendo las energías, las velocidades y
Entonces encontramos que para un diámetro de 2 pulgadas la velocidad final iba a ser, bueno, la que tenemos allí, eran 36. Ya era un segundo. Se llama 36 metros, sí señor. La velocidad era 36 metros. Entonces tengo la velocidad, tengo el paso, distancia, paso, velocidad, F es igual a la velocidad, es igual a 36 sobre 0,054 sobre 60. Yo debería decir que velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. La velocidad de la distancia sobre el tiempo. ¿Qué más debería de poder decir? Debería decir que la distancia es igual a la longitud por 12. Espera, esta longitud que está acá. Está en pies, profe. La empieza, hay que pasarla A pulgadas, sí, señor. entonces por 12. Entonces tengo la distancia, con esto calculo el tiempo y paso por el número de vueltas, entonces puedo determinar, debería poder determinar el número de RPMs que me hizo falta. ¿Qué me hizo falta ahí? Profe, en la potencial, el H, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Debería decirle que el H es igual. Muy bien, muchas gracias. La aceleración llevaba debería poder decir. Debería poder decir. Ahí le falta la aceleración igual a BF sobre T y el tiempo de arranque 1, ¿sí, profe? ¿Era así? Sí, será. Sí. Me hace falta el tiempo. Tiempo igual a un segundo para el arranque.
torque. No. H. Aceleración. Sí, vamos a ver eso. De 5 RPMs. Es que debería poder decir, que el torque es acelerador por de 108. La potencia debería ser el torque por las RPM sobre 5.5. Este señor que tenemos aquí es el torque en el arranque. En el arranque. Ese torque en el arranque en teoría es el más crítico. ¿Por qué? Porque tiene que vencer la inercia. Y tiene que vencer la inercia. Tiene que vencer la inercia. Entonces debería decir que el torque de subida perdón, el torque de arranque. Aquí debería decir el torque en pulgadas debería ser el torque multiplicado por 12. ¿Qué más debería poder decir?
F2. El torque en pulgadas debería de ser de 25.512 libras por pulgada o 2.126 libras por pie. ¿Cuándo? En el arranque. ¿Contra quién debería comparar ese torque? Con el torque de subida del tornillo, ¿no, profe? Entonces, contra el torque de subida en el cual el tornillo me genera una carga de cuánto. Profe, una pregunta ahorita que quita respuestas, ¿podría dejarme ver el comienzo del programa? Claro. Profe, Muchas es que gracias. la longitud ya está en pulgadas, entonces creo que no toca multiplicar la distancia eso por 12. ¿Cómo? Es que creo que la longitud ya la habían multiplicado antes por 12. ¿Cuál es la longitud? La del tornillo, profe. Es que si quiere arribita, para ver si ya la multiplicó arribita por 12. Estamos. Más arriba, creo. Ahí está, ¿no, profe? Donde dice longitud igual a raíz de x al cuadrado mayor cuadrado por 12. Sí, profe, ya la había pasado a pulgadas. Año. ¿Por qué? En donde hizo L igual a la raíz de arribita. Sí, pero es que mira que nosotros lo que estamos haciendo aquí es calculando la energía para el arranque. O sea que este cálculo aquí que tenemos es independiente del de arriba. En el primero lo que hicimos fue determinar un diámetro que va a ser de más o menos 2 pulgadas. Y con ese diámetro empezamos a calcular que la condición de carga. Estas unidades que vienen aquí vienen en libras por pie. O sea que tenemos que pasarlas a libras por pulgada. Libras por pulgada. Entonces yo podría decir aquí, podría decir que el torque en pulgadas debería de ser igual a quién? A la carga que es W por pie. Por el diámetro primitivo sobre 2 multiplicado por quién? Mu por pi por dp más quién? Más el paso por el coseno de quién? De alfa por el coseno de Carlos más todo esto sobre pi por dp por el coseno de 14,5 menos por el paso. Hace falta dp. Nos hemos dicho aquí que para un diámetro primitivo de cuánto? Profe, sería 1.875 para 2 pulgadas. Sí, señor.
La distancia es... Sí, tienen razón. La distancia es la... En las energías no sería la fuerza del actuador en vez de W. Dice aquí estamos evaluando, muy bien por la pregunta, aquí estamos evaluando la condición del arranque. Entonces llegará el momento en el que evaluemos que la condición de la posición en la cual que el actuador está arriba, ¿cierto? Pero aquí lo que le estamos haciendo es que le estamos mirando el arranque, o sea, cuánta energía él necesita para qué, para avanzar, independientemente de quién, del montaje. El montaje lo que tiene ahí es una ventaja mecánica, de acuerdo a la posición del actuador. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes todos los días cuando se levantan, independientemente de cómo estén en la cama, van a tener que todos los días vencer la misma inercia. ¿Por qué? Porque el peso va a ser el mismo. Entonces, no por el hecho de estar boca arriba o por el hecho de estar boca abajo va a ser diferente la cantidad de energía que el cuerpo va a consumir. No, el cuerpo siempre va a consumir la misma cantidad de energía. ¿Por qué? Porque la cantidad de material que hay allí va a ser siempre que el mismo. Aquí estamos haciendo simplemente un modelo en el cual estamos tratando de observar cuál va a ser el comportamiento inercial de ese señor. Paso por el número de vueltas, esto que viene en libras, la distancia. La distancia. Profe, ahí con ese mu tan elevado, la conclusión sería dejar el sistema hidráulico, ¿cierto? No, ¿qué es lo que está diciendo ese mu elevado? Que no es factible construir el tornillo, ¿no, profe? Que es muy alto. ¿Cómo? Que no es factible construir el tornillo, ¿no? Que es muy... No, Que se va a frenar a cada rato, ¿cierto? exactamente. Y que si se frena cada rato, ¿qué quiere decir? Que el sistema está subiendo demasiado despacio. Entonces pueden haber dos situaciones: o que hay un cálculo que está mal hecho, o que efectivamente la velocidad de ascenso que tiene allí es muy baja. Entonces estoy revisando acá si hay algún error en los cálculos. ¿Cuándo no sería factible no construir el tornillo por coeficiente de fricción?
Cuando el coeficiente de fricción me da que más grande o muy pequeño. Muy pequeño, ¿no? Porque es muy difícil de Muy- construir. Muy pequeño, claro, porque usted va a encontrar que la fricción va a ser prácticamente nula, entonces la velocidad va a ser muy rápida. Aquí nos está dando que al revés, porque el valor del coeficiente de fricción nos está dando extremadamente alto. Quiere decir que usted tiene que pararse ahí para que eso no ande. En el caso de la posición establecida en el gráfico, ¿qué debería decir? En ese caso, ¿qué debería decir? ¿Ahí con qué velocidad va? Yo debería decir que el torque de subida en ese punto debería de ser igual a quién? Al peso, que es cuánto. ¿Qué le pusimos? ¿Qué dado por Ah, son las 10:37. para mí igual a ser 96? Entonces, observen qué hacemos si colocamos un factor de coeficiente de fricción de
0,25. De 0,25. Pues el torque de subida se va a bajar de 35.000 a 1.417. Y efectivamente, si yo bajo aquí el valor del coeficiente de fricción de estos dos, el torque de arranque va a ser que mucho menor. Entonces, vamos a decir que, Profe, una pregunta. señor, Profe, pero por ejemplo, para ese sistema, un motor de 38 caballos no es como muy grande. Y que claro, sea sí, motor- es un motor inmenso, sí, es un motor inmenso. Por eso y te pues decía, para un automóvil prácticamente 1 tonelada, no creo que sea muy factible, ¿no? 3.600 libras. 3.600 libras son cuánto? 3.600 libras de pronto está más cerca de 2 toneladas que de una. Que son Pero, profe, 1.800 kilos. Una camioneta pero por pesa. ejemplo, profe, pues por ejemplo, para un motor así sería, pero por ejemplo, para una maquinaria pesada, pero un automóvil, no sé. Sí, sí, exactamente. De pronto no era un automóvil, de pronto una camioneta, pero un automóvil no. Está acabando la lista. Voy así. Vamos a decir aquí lo siguiente. ¿Por qué me tomaste una foto? ¿Qué quieres que mandes? Es un delito. Delito que no pueda ver mi carita hermosa. Vamos a decir que mi es 0,25. Partiendo del hecho de que la conclusión a la que se llegó con esos cálculos de velocidad era que el elevador debería de subir ¿qué? Muy lento para poder alcanzar esa condición. Tengo que definir aquí el torque de subida en pulgadas. Torque de subida en pulgadas, tengo W, tengo mu y tengo el paso, que no lo quieres calcular. Chapa, bendición. Claro. Sí. ¿Me trae la papa? ¿Me trae la papa o la compro por allí? Una tatana. La manzana y la papa. Terrible ese hombre. Es el rato que de hecho le traen unos pernillos allí donde la lleve. Yo y le llamo. Ay, ¿será que sí? Mira que ayer mi mamá. Subida en pulgadas.
Ok, por 12. Sí, vamos a comer pernil al horno, amor. ¿Por qué? Número de vueltas. Es igual al paso por el número de vueltas. Si el número de vueltas es el número de vueltas sobre el tiempo, pero el tiempo es la distancia, velocidad en pulgadas sobre el tiempo. Esta es la distancia y la distancia es la longitud sobre el tiempo. Y el tiempo, tengo la distancia y tengo la velocidad en pulgadas. ¿Dónde está la velocidad en pulgadas? BFI. Aquí está. Aquí está. Las RPM son el número de vueltas sobre el tiempo. Sobre 60. Porque el tiempo estaba en segundos, ¿sí o qué? A ver si me cuadra mejor ese resultado. 38 caballos. Bueno, lo intenté. Ya no pueden decir que yo no quise buscar trabajo. ¿Cómo? De cocina, yo no tengo técnica en cocina. 21. Más lejos todavía. ¿Qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Profe, ahí no sería mejor seguir con el sistema hidráulico, o sea, dejar el pistón hidráulico. No. ¿Qué es lo que te está diciendo ese ejercicio? Que tiene demasiada fricción entre el tornillo y la tuerca. Exactamente, que ese montaje tal cual está ahí va a tener demasiada fricción. Y efectivamente lo que va a hacer es que va a consumir demasiada potencia ir a qué? A esa velocidad. Entonces, bajo esa condición de carga, no sería recomendable que utilizar ese tipo de elevador. Por lo menos en esa condición geométrica en la que se plantea allí. ¿Por qué? Porque el sistema va a funcionar de manera muy ineficiente, demasiado. Si bien es cierto, los tornillos de potencia funcionan a través de eso, de la condición de ineficiencia del sistema, usted no puede ¿qué? Abusar de ello. Entonces, usted, si bien es cierto, puede construir el tornillo de potencia, esa condición de velocidad para ese elevador no debería de ser ¿qué? No debería de ser factible. No debería de ser factible. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Anoche nos dimos el lujo de con mi hermano comer alitas de Master Wings. Ya descubrimos a quién fue el que le cayó mal las alitas, ¿sabes? A mí, por todo el estómago. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado con el ejercicio? Entonces, que efectivamente usted podría calcular por columna y tener un diámetro en el cual pueda fabricar, es altamente probable que la longitud del tornillo, Pues que llegamos, Jonathan llegó a dar una que son digo que tenía hambre. 100 pulgadas, de pronto es complicada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son casi que 2,5 metros de tornillo.
Y eso es un tornillo que larguísimo, Yo no pagué. larguísimo para fabricar. La unidad de potencia se podría en teoría que conseguir. Ni de feria. Obviamente 40 caballos es un motor que Pidamos. gigante, Con plata ajena. gigante. No, pero lo guardamos en 90. Nosotros lo guardamos. Le dijimos, mamá, Las revoluciones a las cuales se va a mover son factibles, son 1800, 1575. O sea, usted podría acercarse a los valores, pero el proceso es que nosotros le dijimos, yo le dije a Jonathan, pidamos de selección de componentes va a ser complicado. ¿Para qué? de 18. Para que el montaje funcione. Básicamente porque el coeficiente de fricción que se plantea es muy alto. Entonces, si bien es cierto, él me dice Pregunte si se puede 18. que se podría fabricar porque yo podría tener un coeficiente de fricción más bajo para que él funcionara, esa condición no se va a poder Que yo pongo el excedente. lograr. Porque como alguno de ustedes lo manifestó, lo que se está planteando ahí es que se quiere un tornillo que vaya frenado, y por eso el consumo de potencia que se está planteando ahí es Yo le dije 12. tan elevado. Yo le dije 12. Entonces ese montaje como tal Preguntemos. no funciona. Jonathan, De pronto lo que se debería hacer que es saca la ventana un ratico. Dice que si mamá dice que se despierte. ¿qué creen que se debería hacer? Pues yo Buscar otra opción. Buscar otra opción. Entonces, si ustedes observan los elevadores, No estaba grabado. denme un segundo. Los elevadores generalmente, ¿cómo funcionan? Usted tiene una placa y aquí tiene que una tijera, y lo que hace es que efectivamente Acá se están quejando todos de diseño por tiene un hidráulico. la respuesta que da el profesor. Si usted tiene varias tijeras Al profesor le da prácticamente que para lograr más altura, ¿qué es lo que hace? subir el carro. Y obviamente eso está mal, pero dice que está bien. ¿Eso qué es lo que hace? Está generando un efecto multiplicador de la carga. Entonces la cantidad de potencia que usted consume va a ser menor y el efecto va a ser distinto. Entonces es muy diferente hacer la fuerza directamente que ponerse a hacerla como se plantea en el ejercicio, que es inclinada. Sobre todo donde, en la base. Nosotros que hemos visto que en las volquetas el brazo de palanca, ¿dónde está? En la parte superior de la cuchara, no en la parte inferior. Entonces, colocar el actuador aquí en esta parte, de pronto esa no va a ser que la mejor opción. Entonces, debido a eso, pues lo que estamos haciendo es que estamos ya haciendo más ineficiente de lo que es el sistema de tornillos de qué? De potencia. Pero ya los va a Es que le tocó robárselo porque él no grabó esa clase. No sabe por qué, no se acuerda por qué. Ah, bueno, ya lo va a decir. Y no se había dado cuenta. Entonces yo le dije, oye, la clase del 18. Muchachos, preguntas. 20 fue parcial y yo. Ah, no, sí, la anterior es a la del 18. Dijo, no sé.
Entonces, ¿qué opción deberíamos tomar, profe? Ahí lo que se debería haber dicho es que efectivamente, si bien es cierto, el tornillo se puede construir, el sistema no es factible de ser desarrollado. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que se está poniendo a frenar un tornillo de potencia. Algunos de ustedes lo manifestó. O sea, lo que estoy haciendo ahí es que estoy tratando de ¿qué? De frenar el sistema porque el coeficiente de fricción que yo tengo ahí me está dando ¿qué? Extremadamente alto. Eso es lo que está sucediendo ahí. Por eso es lo que nosotros habíamos pensado la clase pasada. Y ahorita, hoy terminó el parcial. No, 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 no. Le hago la A con la plastilina. Hay que hacer cosas porque si usted no le presenta cosas, trabajo. A su mamá tiene un problema. Sí, pero hay que hacer una tarea. Muchachos, el siguiente tema que vamos a ver es el tema de resortes. Esto. Antes de entrar ahí en materia, pues es necesario definir qué es un resorte. Para ustedes, ¿qué es un resorte? No, eso es de que pasado. Pasó y pues lo imprimió anoche. Cuando termine de comer la manzana, Pero no le entiendo la letra. Es como una resistencia al movimiento. no lo entiende. Pues una que otras cosas. Un elemento que puede almacenar energía. Muy bien. Un elemento que pueda almacenar energía. Con el mismo mío. Esa es la Pero ese lo ha hecho rápido. clave del éxito. Un elemento que pueda almacenar energía. Dice conducción con Ese elemento, ¿cómo funciona? ¿Dónde, en la historia, en dónde es la primera vez en la cual encontramos un resorte? Entonces, todos los cambios en la historia han sido producto de la guerra. Entonces, antes las armas, ¿cómo se fabricaban? Entonces, simplemente usted llegaba, echaba pólvora aquí y echaba perdigones y le ponía aquí un taco, una mecha. Entonces, aquí había un fulminante que lo que hacía era que activaba aquí la mechita y ¡pam! Disparaba. ¿Cuál era el problema? El gran problema era que usted necesitaba un cañón muy largo. ¿Para qué? Para poder tener un buen alcance. Y que efectivamente usted solamente podía hacer que un disparo a la vez, porque usted necesitaba que volver a cargar, volver a tacar y volver a ponerle la mechita para que fuera y detonara la pólvora. ¿El siguiente avance cuál fue? El revólver, ¿sí o qué? Entonces, un revólver, ¿cuántos cartuchos tiene? 6, ¿cierto? Entonces, todos están almacenados en un tambor. Y entonces, ¿cómo funciona ahí la situación? ¿Cómo creen que funciona la situación en un revólver? El martillo que es este tiene aquí un resortico y cuando usted acciona aquí el gatillo, él suelta el resorte y el martillo golpea el fulminante y el cartucho sale. Entonces, aquí se dieron cuenta que si usted le creaba una hélice interior al cañón,
Entonces, esto tenía que un mayor alcance y una mayor precisión. Pero entonces usted seguía teniendo el problema de ¿qué? De la repetición. ¿Por qué? Porque si este disparaba 1, entonces este tenía máximo 6. Y mientras que este señor iba y volvía, pues el cartucho, pues cada bala está compuesta, cada cartucho está compuesto por el casquillo, el proyectil y la pólvora que va dentro, ¿cierto? Y aquí tiene un fulminante. El siguiente avance, ¿cuál fue? Entonces hubo alguien que llegó y dijo, oiga, pero entonces lo que deberíamos de hacer es colocar un proveedor y en este proveedor almacenar los cartuchos. Claro, entonces este ya no tiene 6. Entonces, este es el revólver y entonces aquí pasamos a la pistola. Entonces pasamos de 6 a 13 o hasta 25 cartuchos. ¿Cómo funciona este? ¿Cómo creen? ¿Alguno de ustedes sabe cómo funciona una pistola? Entonces la pistola tiene acá un resorte. No, que el profesor pregunta, ¿quién sabe? ¿Y el resorte qué es lo que hace? No, profe, pero podemos averiguarlo. Empuja cada uno de los cartuchos. Ta, 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 ta. Y los va poniendo ¿en dónde? Ah, el profe se pasa de madre. La cámara. En la recámara, ¿cierto? Siempre la misma vaina, o sea, hace una cosa, ¿Qué quiere decir eso? ya la hace otra. Qué pereza. Que para que la pistola funcione debe haber al menos un cartucho en la recámara. Entonces, efectivamente, la pistola tiene un mecanismo aquí arriba que se llama la corredera. Y usted llega, como se ve en las películas, lo manda hacia atrás. ¡Cham! Y él lo que hace es que en el recorrido de ida no recoge nada, pero en el de venida se lleva un cartucho. ¿Qué quiere decir eso? Que si la pistola tiene 13 cartuchos, ¿cuántas balas puede disparar? ¿Cuántos cartuchos puede disparar? 12. ¿Por qué? Porque el último queda aquí en la recámara. Entonces, cada vez que una persona dispara, los gases de la combustión o de la explosión hacen que este señor, que es la corredera, vaya hacia atrás y en su recorrido de ida se lleve el siguiente cartucho a la recámara. Pero cuando ya no hay más cartuchos acá, él no va a poder disparar el último cartucho. Por eso es que cuando usted toma una pistola, lo primero que debería hacer es revisar si hay un cartucho en la recámara, porque si es así, la pistola está lista ¿para qué? Para disparar. ¿Quién se dio cuenta de eso? El señor Colt. Y entonces se hizo multimillonario porque él definitivamente cambió la historia aquí. Entonces pasó de acá, pasó por aquí, por el cielo y llegó al infierno. ¿Cuál es la función del resorte? Almacenar la energía. Efectivamente, una vez que la energía está almacenada, yo puedo generar ¿qué? Una tarea que va a ser repetida. Ya son las 11. Con base en eso, entonces, el parámetro importante de diseño de un resorte va a ser la cantidad de energía almacenada. ¿Está claro el concepto? ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Eso qué les debe decir? Que si una persona está armada y usted no lo está, ¿usted qué debería hacer? Tener mucho cuidado porque el que tenga mayor poder de fuego va a ser el que va a tener la ventaja. Entonces, el avance de la guerra hizo que efectivamente el mayor poder de fuego es disparar más rápido. Entonces, efectivamente, si usted tiene una persona aquí que tiene un fusil con 25 cartuchos,
va a tener un mayor alcance y como el cartucho es más grande, va a poder que disparar mucho más rápido que una persona que tiene que un revólver. Entonces, si una persona llega con un fusil y llega otra con un revólver, el que tiene el 90% de posibilidades de sobrevivir es el que tiene el arma más grande. Y si llega alguien con un cañón, el poder de fuego va a ser que mucho mayor. La cantidad de energía. ¿De dónde viene esto? El concepto de la cantidad de energía. Entonces, si ustedes leen sus libros de resistencia de materiales, van a encontrar que todo viene a raíz de qué? De la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial, muchachos? Entonces, la bomba atómica, ¿sí o qué? Entonces, la bomba atómica, lo que decía el profesor Juanchito, U menos omega igual a quién? Primera ley de la termodinámica, ¿sí o qué? Lo de la bomba atómica, como dice el profesor Juanchito. Entonces, el calor menos el trabajo. Yo podría decir que entonces que Q es igual a P por dB más delta E. ¿Y este P por dB qué representa? ¿Qué está proyectando? Qué pena. La energía potencial. ¿No me están viendo? No me están viendo. Yo por aquí escribiendo. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí están viendo el tablero? Sí, es que sí, es que está escribiendo en el tablero, tal vez está viendo la diapositiva. La el diapositiva. compañero. La energía potencial. Y entonces usted podría decir que la energía potencial, ¿cómo la podría llamar? Entonces usted podría decir aquí que este delta B, que es el área por quién? Por el delta X, ¿cierto? El área por el delta X. Y eso no es nada más ni nada menos que ¿qué? Que si yo tengo aquí, ¿me ven? Sigma, y aquí tengo esfuerzo contra deformación, es el trabajo. Entonces, claro, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que necesitaban hacer? Necesitaban saber cuánta cantidad de uranio radioactivo o de isótopos había que ponerle a la bomba para qué? Para acabar solamente con una parte del mundo. ¿Por qué? Porque si usted le metía más, ¿qué podría suceder? De pronto acababa con todo el mundo en lugar de acabar con la parte que quería. La cantidad de energía para que haga un determinado trabajo. Con los resortes, ¿cómo sucede? Entonces, hay una situación que similar. ¿Por qué? Porque usted en un resorte, ¿qué dice? Lo que uno le enseña en el bachillerato de los resortes es que F es igual a quién? A ley de a K por X o K por delta, ¿cierto? Pero usted de los resortes, ¿qué sabe? Cuando usted sabe, están viendo ahí, usted sabe que la energía que hay ahí es igual a quién? A un medio de quién? De F por X, ¿cierto? ¿Qué más podría decir?
¿Qué más podría decir? No lo sé, profe. Tú dime. Ahorita coloco un quiz en plataforma. ¿Qué más podría decir? ¿Ya la subí? Vamos. No, ¿qué está haciendo? Para madre, ¿qué está haciendo el quiz? No, está haciendo el quiz, que alguien le responda. Pues, profe, que la cantidad de energía que sea capaz de almacenar el resorte depende en gran medida pues de esa constante, ¿no? O sea, ahí podemos decir eso, de esa ecuación. Entonces, observen acá. Entonces, aquí funciona como cuando nosotros veíamos correas, veíamos cadenas, o como cuando veíamos ahorita los tornillos de potencia. Lo importante acá, pues si bien es cierto que es muy importante que usted sepa cómo hacer los cálculos, es muy importante que usted sepa cuál es el elemento que va a seleccionar. ¿Cuál debería de ser el homólogo del resorte? Porque así te quedó mal. No sé. El amortiguador, ¿sí o qué? El amortiguador, entonces ustedes en las motos habrán observado que está el amortiguador y el amortiguador acá en algunos casos tiene un resorte. En algunos casos está el amortiguador y tiene aquí un elemento adicional regulador de aire, un sistema adicional. En algunos otros está el resorte y por dentro viene ¿quién? El amortiguador. ¿Cierto? Entonces, tan importante como el resorte es saber cuándo el resorte funciona y cuándo no. De pronto eso no se lo dicen a uno los libros, pero uno sí debería de ser consciente de que cada situación tiene un valor en particular. Cuando uno hace los cálculos debería de ser muy crítico con respecto a cuál es el elemento que selecciona. ¿Por qué? Porque usted cuando está en el asfalto allá, más allá de que el cálculo sea de una forma o sea de otra, lo que se le va a pedir es que usted analice la situación, así como tratamos de analizarla ahorita. Algunos de ustedes presentaron situaciones ahí muy particulares. Ese sistema de pronto no funciona. Ese sistema tiene una condición de carga muy elevada para el montaje que tiene. De pronto debería de seleccionarse otro. Entonces los resultados no son planos. Esta es una situación ahí de igual manera muy particular en la cual lo que uno busca es que usted como estudiante sea consciente de que no todo lo que brilla es oro. Entonces aquí ustedes en su libro de texto van a encontrar que efectivamente tenemos resortes en serie, tenemos resortes paralelos, que si están en serie, la constante total es 1 sobre las constantes, si están en paralelo, pues entonces se suman, tal cual usted tiene las resistencias. Que efectivamente va a haber un homólogo con respecto al modelamiento o el comportamiento de un material. Uno podría decir que el material se comporta de manera que lineal. ¿Como quién?
como un resorte, así como hicimos en la junta para expresar la resistencia del perno. Entonces que hay una resistencia que es la de la parte no roscada y otra que es la de la parte roscada. ¿Qué hacíamos? Utilizamos los resortes para definir una condición de ¿qué? De linealidad. Eso no quiere decir que yo no tenga resortes que no lineales. ¿Sí? El caso de los carros de carrera, ¿no? Los carros de carrera tienen amortiguación. ¿Cuál es la función de la amortiguación en un vehículo? Absorber la energía. ¿Cuál será la función? ¿Cuál energía? Profe, sería como la que se genera al momento de, por ejemplo, de coger un bache o algo, como para que tratar de disipar esa energía. Pues la función de la amortiguación es realizar el balance del vehículo. El balance del vehículo. ¿Y quiénes son los que realizan el balance del vehículo? Pues los que inicialmente lo realizan son ¿quiénes? Las llantas. Pues una llanta que está compuesta de un rin y del neumático. ¿Qué función cumple el neumático? ¿Qué función cumple el neumático? Absorber la carga del piso, ¿cierto? Y permitir hacer ¿qué? Rodamiento. ¿Qué sucede si el neumático tiene demasiada presión? ¿Cuánto debería de ser la presión de un neumático? De un automóvil. Entonces, 29 libras para las delanteras y 30 para las traseras, dependiendo del vehículo. ¿Qué sucede si usted le pone 32 adelante y 32 atrás? ¿Cómo van a quedar las llantas? ¿Quiénes juegan fútbol acá? Ninguno. La presión de un balón. ¿Cuánto debe ser la presión de un balón de fútbol? Entre 7 y 9 libras. La presión de un neumático, 30. La presión de un neumático de un camión, ¿cuánto es? $60 libras. La presión de una manguera hidráulica, ¿cuánto es? $3,000 libras. Pregunta, ¿con cuál de esas presiones hay una víctima fatal? Usted está cambiando una llanta y una llanta le estalla en la cara, ¿usted qué cree? ¿Será que usted muere? Con la más presurizada, ¿no? ¿Ah? Con la más presurizada. Todas las llantas son presurizadas, tienen presión. Con la que tenga la presión más alta. ¿A partir de cuánto pueden morir? Si tú estás cambiando la llanta de tu carro y la llanta se estalla, entonces si estás cambiando la llanta y la llanta se le estalla o te bota el sello, por lo menos puedes quedar sordo. 30 libras. 60 libras, muerte.
3.000 libras. 3.000 libras es una granada de mano. 3.000 libras. ¿Qué quiere decir eso? Que uno debe ser cuidadoso con los valores. Entonces, observen, si yo tengo, en lugar de tener 29, tengo 32, entonces el consumo de combustible, ¿qué le va a suceder? Si yo Va a tengo ser la más llanta- elevado. ¿Cómo? Va a ser más elevado el consumo. No, al revés. Entonces el consumo va a ¿qué? Disminuir. Ah, ok, sí, baja el peso. Sí, ¿Por profe. qué? Porque el coeficiente de diflexión acá va a bajar. Si usted tiene una llanta aquí más cachetona, ella se va a pegar más al piso. Efectivamente, usted va a arrancar más rápido, el viaje va a ser confortable y el consumo de combustible va a descender. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted tiene una llanta en 32 libras, la que va a trabajar no va a ser la llanta, sino la suspensión del vehículo. Y amarrado a la suspensión del vehículo, entonces, los soportes del motor. En algunos casos. Entonces, la razón por la cual usted no tiene las llantas tan templadas es para hacer que la suspensión del vehículo no trabaje tanto. Efectivamente, si usted tiene un vehículo de carreras, usted no tiene suspensión. ¿Por qué? Porque usted lo que requiere es que el vehículo vaya pegado totalmente. ¿Hay muchas vibraciones? Las vibraciones las recibe la columna vertebral del piloto. Pero como al piloto le pagan, entonces él no dice nada. Entonces, este señor no tiene suspensión básicamente porque como va a 200 kilómetros por hora, si en algún momento la suspensión sube, es altamente probable que el auto despegue del piso. Entonces, estos vehículos no tienen suspensión. ¿Qué sí tienen? Entonces tienen un sistema que compensa las curvas. Es decir, cuando el vehículo toma una curva inclinada, él debería de quedar como, no torcido, sino debería de quedar que un poquitín más alto. ¿Para qué? Para que él no pierda su centro de gravedad. Entonces, la suspensión como tal, lo que hace es que crea que en algunos casos un estado de confort y en algunos otros permite el funcionamiento del equipo. ¿Qué es lo importante acá? Que usted entienda que los resortes van a trabajar a unas determinadas condiciones y los amortiguadores van a trabajar en otras condiciones. Que en algunos casos usted va a tener una conjunción de los dos. Y que en esos casos, pues, ¿qué es lo que va a hacer? El resorte va a barrer unas frecuencias y el amortiguador va a barrer otras. En un automóvil, ¿cómo se hace para realizar mantenimiento de los amortiguadores? ¿Cómo creen que funciona ahí la situación? Porque todo lo que es medicina, veterinaria, es una carrera que aparte de que está muy mal paga, es muy mal, acá en Colombia, es muy maltratada, no hay muy buenas salidas, o sea, ¿sabes cuánto gana un veterinario normalmente? 1.500.000. Eso me gano más yo en la peluquería, que me ganaba 2 millones, 3 millones mensualmente, que un veterinario profesional. No, y aparte es un trabajo que te consume muchísimo tiempo y estrés. Tener problemas con los dueños de los perros, con animalistas, no. No sé, quizás mirando cómo se comporta el automóvil a un frenado brusco o algo así, como un impacto brusco. Me di cuenta. Bueno, en primer Revisar instante, el aceite también de los amortiguadores, ¿no? No me quiero pasar toda una vida. ¿será que tú puedes revisar el aceite de los amortiguadores? No, porque es que hay clientes que son... ¿Los amortiguadores cómo vienen? Me han llegado clientes mamadores, mamadores. Sellados.
Yo sé de una forma y es que pues como empujar el carro hacia abajo en la parte de un amortiguador y si el amortiguador queda como balanceándose es porque pues ya está defectuoso. El amortiguador debe pues como lo dice amortiguar el golpe y simplemente como agacharse pero no quedarse saltando. Muy Pues bueno. no hacerle Esa mantenimiento, es la nada, eso se mejor. cambia, ¿no? Sí. Esa es la mejor, efectivamente. Si el amortiguador tú lo hundes y él no amortigua, él no regresa a su posición, sino que él queda ahí moviéndose, quiere decir que el amortiguador está roto. Efectivamente, esa es la mejor. ¿Cuál es el punto allí? Los amortiguadores son elementos de cero mantenimiento. Entonces funcionan igual que las correas y que las cadenas. Se cambian a un determinadas horas o a un determinado kilometraje. Entonces, en un vehículo los amortiguadores están por el orden de los 100.000 kilómetros. Entonces, todo depende de qué? Del plan de mantenimiento que usted lleve con su vehículo. ¿Sí? Todo depende del plan de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que podría pensar que sí, efectivamente, el vehículo cumplió 100.000 kilómetros, pero yo los veo bien y los voy a cambiar. No, no los cambio. ¿Por qué? Porque no es una condición crítica. Si se daña el amortiguador hasta que no se dañe, no lo cambio. ¿Por qué? Porque el vehículo puede funcionar con el amortiguador de pronto no en su extrema condición. ¿Cuál es el único agravante? Que el montaje esté conectado al soporte del motor, y entonces si se daña el amortiguador de pronto puede haber un daño que colateral con respecto al sistema de soporte del vehículo. ¿Qué otra situación debería de haber? Entonces, si cambio el amortiguador, debería de cambiarlo ¿por qué? Por pares. Entonces no puedo cambiar el de la derecha y luego el de la izquierda. Debería de cambiar los ¿qué? Los dos, porque si no los cambio los dos, el carro va a quedar más levantado de un lado que del otro. ¿Cuántos tipos de resorte encuentro? De resorte encuentro es, dependiendo del tipo de carga, voy a encontrar resortes de tensión, de compresión, de torsión y efectivamente pues, los resortes de hoja plana que funcionan bajo una condición particular. En los que vemos allí en la diapositiva, ¿cuál será la gran diferencia? Solo preguntan. No, qué chiste, así que compren. Es que Fernanda está vendiendo collares y accesorios para animalitos. La condición de carga, ¿no? Entonces observan, aquí tenemos resortes de compresión, de paso constante, unos de paso variable. ¿Cuál será la gran diferencia entre un resorte de paso variable y uno de paso constante? Matías, venga. Venga, Josué. Venga. Venga, le digo algo. Venga, ¿dónde está? Venga, le digo algo. Venga. La geometría. La respuesta del resorte. Entonces, si el resorte tiene las espiras más pegadas, ¿cuál va a ser el tipo de respuesta? Va a responder más rápido, ¿no? Que el que las tiene más separadas. Muy bien. Muy bien. Pues un resorte de espiras pegadas responde mucho más rápido que un resorte de espiras separadas, en el sentido que la cantidad de energía que tiene almacenada va a ser mucho mayor que esta. Entonces, eso lo que les dice es que ustedes encontrarán empresas ya con años de experiencia que se han dedicado a modificar los vehículos con respecto a la parte de la suspensión. Entonces, usted tiene un vehículo normal y quiere volverlo de carreras, usted lo que hace es que lo primero que hace es le cambia la suspensión para que él esté pegadito al piso. Estos que tenemos acá, que son los de tensión. O sea, en esos casos se disminuye la distancia al resorte, ¿cierto? También. Para que responda más rápido.
Pues en algunos casos los resortes son más cortos. En algunos otros lo que hacen es que realizan procesos de asentamiento para que el resorte quede prácticamente quieto. ¿Qué es lo que sucede? Que al realizar ese proceso usted tiene que cambiar del material. Entonces aquí viene el siguiente, o sea, viene la siguiente diapositiva, que es ¿cómo hago para caracterizar un resorte? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un acero, pues la situación es breve, ¿no? Entonces, nosotros diseñamos en el diseño 1 un eje, ¿no? Y usted sabe que le daba un eje de 1 pulgada, o de 2, o de 3 pulgadas, ¿cierto? Y si tenía que bajar, pues usted reducía, pero usted un alambre no lo puede mecanizar. ¿Por qué? Porque el alambre viene ya de un diámetro establecido. Entonces, el proceso, ¿cómo se vuelve? Más complejo, más complejo, más complejo. Bueno, aquí están los materiales, están los diámetros y observen, tenemos esta gráfica. Esta gráfica, ¿qué les dice? Con respecto a la espiral, o sea, al diámetro, se selecciona el material a una presión que soporte. ¿Sí? Bueno, ya eso, ¿qué les dice? Que a mayor diámetro, menos soporta. Pero resistencia, muy bien. Y es una situación que parece como ridícula, ¿no? Porque ¿cómo es posible que si tiene más diámetro va a soportar más carga y si tiene menos diámetro la resistencia se incrementa? Entonces observen, aquí la explicación es que básicamente la resistencia del alambre se acerca a la resistencia de los enlaces atómicos. Entonces lo que uno veía por allá en sus metales y aleaciones, entonces los tipos de redes, entonces que se entrada en el cuerpo, que se entrada en la cara, que se entrada en los vértices, ¿cierto? Entonces la resistencia aumenta, parecería como la teoría de los cabellos de Superman, ¿no? Que entre más delgados, más resistentes, pero de eso tan bueno entonces tampoco dan tanto. Pero la idea general es esa, entonces efectivamente aquí el gran problema va a ser conseguir el material para poder fabricar. Entonces, a diferencia de los aceros convencionales, yo no voy a poder pues tomar decisiones. Entonces, aquí el libro guía, él nos pone ahí unos materiales, que son el A227, el A228, el A229, el A232 y el 401. Cromo vanadio, cromo silicio y los otros que son aceros aleados. ¿Cuál es el gran problema aquí? Pues el gran problema aquí es que usted va a diseñar y a construir un resorte y entonces si usted va aquí a buscar el material, por lo menos en Bucaramanga, entonces usted no va a encontrar ni un A227, de pronto el A228, que es el de cuerda de piano. Pues porque efectivamente hay familias en Bucaramanga que tienen piano, entonces el señor que vende, que tiene en su fábrica ya para fabricar resortes, pues tiene alambre de o aceros de este tipo. Pero no va a encontrar más, entonces de pronto encuentra un acero inoxidable, va a encontrar un acero nacional, que es de pronto parecido a un 1070. Va a encontrar un acero alemán y no va a encontrar más nada. ¿Por qué creen eso? ¿Qué sucede eso? ¿Por qué creen que sucede eso? Por la industria. Entonces la industria aquí no es tan fuerte, entonces no hay materias primas. Exclusividad, ¿cierto?
No, no es exclusividad, sino todo está directamente relacionado con la capacidad adquisitiva de un colombiano. Entonces, un colombiano se gana promedio 1.000.000 de pesos, pero 1.000.000 de pesos son $300, ¿cierto? Más o menos. Entonces, haga la cuenta, el salario del americano promedio son $12. La hora por 8 horas me da $96. Si usted trabaja 96, si usted trabaja 8 horas, si usted trabaja 8 horas diarias, haría 96 por... Si usted trabaja 5 días, ¿cuánto me da eso? 5 por 6, 30, 5 por 9, 45, 480 por 4, ¿cuánto me da? 0, 32, 4 por 4, 16, 3, 19. Son 1.900. ¿Por cuánto? Por 4, ¿cuánto me da? 0, 8, 4 por 9, 36, 4 por 1, 4 y 3. 4 por 9, 36, 7. Entonces, un americano promedio gana más o menos 7,5 millones. Y un colombiano promedio se gana más o menos 1 millón. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que como la gente gana tan poco, la gente no tiene dinero ¿para qué? Para comprar. Entonces, aquí usted no compra carros, sino compra ¿qué? Moto. El otro día entrevistaban a un señor que había sido el director de planta de Colmotos, por allá en Pereira, y decía, no, yo llevo aquí más de 40 años y en Colombia, le preguntaron, ¿en Colombia por qué se venden las motos? Y dije, pues eso es fácil. Colombia vende las motos porque la gente no tiene dinero para comprar carros. Si usted gana muy poquito, usted no va a tener un ingreso suficiente, entonces lo único que le resta es comprarse una moto. Entonces, cuando usted va a diseñar y a construir, entonces como los productos no se venden, pues las empresas no traen todas las referencias. Por eso es que cuando usted va a comprar un acero, el acero no viene en todas las dimensiones, sino viene en 1 pulgada, en 2 pulgadas, en 3. De pronto, si está de buenas, consiguen 1,5. Lo mismo sucede con los aceros para fabricar resortes. En Colombia hay una empresa que lleva muchísimo tiempo, que se llama IMAL. Entonces, IMAL, Madeal y Cofre, son todas del mismo señor. Entonces, ellas fabrican resortes de hoja plana. Fabricaban los rines de Mazda 6 y de Mazda 3, los primeros Mazdas, los rines de Chevrolet Stream, una empresa que creció y se consolidó. ¿Cómo hacen ellos? Importan la materia prima, pero entonces, claro, ¿cuánto cuesta la importación de un material? Y pues buscar el proveedor, que el material sea bueno y que funcione. ¿Por qué hablamos de todo esto? Básicamente porque el proceso de diseño de un resorte viene desde acá, desde la manufactura. Entonces, cuando usted empieza a diseñar un resorte, usted lo primero que debería hacer, ¿qué es? Buscar el material. De pronto esta concepción es un poquitín diferente a la que ustedes encuentran allí en los libros, en la que llegan y les dicen, ay, sí, que hay que diseñar un resorte y qué tal y esto. Pero cuando usted va allá al asfalto se encuentra con que la situación es diferente, porque los materiales que están ahí en los libros usted no los encuentra.
Ahora, si usted va a calcular la cantidad de energía que disipa el resorte y usted no le da las propiedades mecánicas que tiene el resorte que usted compra, ¿será que el resorte funciona? No, no funciona. Entonces de nada sirve pensar en que usted va a diseñar un resorte si en última no lo va a poder ¿qué? Construir. ¿Por qué también es importante esto? Porque si ustedes están allá en un departamento de mantenimiento y hay una servoválvula y la servoválvula tiene el resorte falló, usted no debería de pensar de pronto que usted va a poder ponerse y fabricar, diseñar y construir ese resorte. ¿Qué es lo que debería de hacer? ¿Qué debería de hacer, muchachos? Muchachos, por hoy dejamos así entonces y de ser posible nos vemos mañana. Que tengan un buen día, muchachos. Cuídense mucho. Hay una cosa importante y es que traten, si pueden hacerlo, vacunarse. Básicamente porque en el momento en el que se haya cumplido un porcentaje de gente vacunada, yo creo que la universidad lo que va a hacer es que les va a decir a los estudiantes que deben retornar a la normalidad. ¿Por qué les comento esto? Pues básicamente porque en Bogotá las universidades ya empezaron a tener clases presenciales completas. Y si usted no se vacuna ahora, de pronto, cuando se intente vacunar, no va a encontrar vacuna. Muchachos, que tengan un buen día y cuídense mucho. Listo, profesor, buena tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Luego, profe, igualmente. Hasta luego. No sé. ¿Cuál estudiante? ¿Te acuerdas que en el paro del 2018 un estudiante de la Universidad del Cauca le quitaron un ojo? Sí. Bueno, lo mataron entre días en sicariato, lo llenaron a tiros. Estudiante de la universidad. Que él siguió metido con esos de la lucha social y todo eso. Mataron. ¿Cuál otro dulce? Ay, no, no, vean que son todos, cómaselos. Se lo robó. Es que toca así, ¿no ves que él es muy envidioso? ¿Quieres una mitad? No, te compramos también. Vamos tratando, pero no creo. No, todavía no. El almuerzo es por allá a la 1, ¿no? Mamá, tengo 300 en la mesa. No hay más monedas para ir por dulces. No. Vamos a ir a comprar dulces, que Matías nos antojo de dulces. Mira. Es mentira, todavía no ven un abrazo. Que mira, ratón, que mira. Ratoncito, saliste que lo voy a bañar ya. Órale. Juli. ¿Ese es el tío? ¿Dónde? ¿Dónde están? Cuando baje, me dice que me traiga una bolsa de agua. ¿Qué miras? ¿Qué miras? Una bolsa de agua. ¿Dónde? La fibra óptica, una bolsa de agua. No, 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 porque vamos a comprar dulces y el señor pega que quiere dulce, entonces no. Ay, hago un poquito, no me la voy a poner ese tremendo barrilete.
usted me escribió que me trajera. Es que él me dijo que quería uno. Quería uno de manzana, pero no había. Mamá, quería traerle una alberja a usted. Dijo, mamadita no tiene alberja. Le quería traer una alberja. ¿Sí ve que si hay alberja?